En este punto, aquí en Buenos Días, vamos a abrir nuestro espacio de igualdad de esta semana y queremos hablarles en concreto de un libro, se titula La vergüenza y recoge los 4 meses de duración de ese juicio terrible, el caso Pelicot en Francia, el mayor caso de violencia sexual que se ha registrado en Francia, protagonizado por un hombre que ya se violó durante décadas a su mujer bajo sumisión química y la ofreció al menos a 50 hombres a través de Internet. Todavía sobrecoge, ¿verdad?, Noemí Galván, delegada de Igualdad de Radio Televisión Canaria, sencillamente verbalizarlo. Desde luego es un caso paradigmático que nos ha servido además para hacer pedagogía casi a tiempo real de cuestiones como el consentimiento. 4 meses de sesiones muy duras que estuvo siguiendo nuestra invitada de hoy en el espacio de igualdad. Es la periodista del Mundo en aquel momento, ahora del País, y escritora Raquel Villa Écija. Raquel, bienvenida, buenos días. Buenos días, gracias. Encantada de saludarte, Raquel, para hablar de un libro, como estábamos diciendo, que recoge esas 4 meses de sesiones durísimos en Aviñón. Creo que fuiste la periodista española que más tiempo estuvo siguiendo esas sesiones. Efectivamente, sí, fueron casi 4 meses y yo pasé gran parte, iba cada semana, casi grabé prácticamente todo el juicio. Una de las frases paradigmáticas de este caso y de este juicio, que también forma parte del título del libro, es la vergüenza de cambiar de bando, que es una frase que pronunciaba Giselle Pelicot. Te pregunto, va a cumplirse casi un año, el 19 de diciembre se cumple de la sentencia. ¿Ha cambiado algo la vergüenza de bando en este año? Yo creo que, bueno, al menos en aquella sala del tribunal sí que cambió, ¿no? Giselle llegó al principio con esas gafas que la veíamos, ¿no?, opacas y poco a poco, bueno, con cierta vergüenza, ¿no? Y poco a poco se fue despojando, se quitó las gafas y la vergüenza pasó al lado de los acusados. El hecho de que el juicio fuese público y hubiese tanto prensa como gente, ¿no?, que iba a seguir el juicio, hizo que la vergüenza se desplazara hacia ese lado, con lo cual yo creo que al ser un juicio tan mediático también, ¿no?, y ella al haber dado este ejemplo, muchas mujeres se contagiaron de la fuerza de Giselle y yo creo que sí está empezando a cambiar, ¿no? Una de las cuestiones que impacta es que este juicio habría sido seguramente a puerta cerrada si no fuera porque la propia Giselle Pelicot pidió que fuera a puerta abierta y eligió de alguna manera revictimizarse, que es algo de lo que hablamos en este espacio mucho, del tratamiento que damos los medios de comunicación también. Eligió revictimizarse precisamente para que se hiciera pedagogía. Bueno, yo creo que ella en el fondo siempre rechazó un poco el estatus de víctima, ¿no? Ella lo dijo en muchas ocasiones. Que ella, bueno, obviamente ella era víctima de todas esas atrocidades, pero que ella simplemente quería abrir su caso, ¿no?, y contar su caso para que la vergüenza cambiase de bando y también para que su caso pudiera servir para que la sociedad avanzase de alguna manera, ¿no? Pero ella siempre rechazó, ella actúa de una manera muy distinta como suelen actuar la mayoría de las víctimas, ¿no? Pero lo hace por este motivo, pero ella siempre rechazó que se le otorgase, digamos, el estatus de víctima, ¿no? Raquel, allí una cuestión de la que hablábamos, ¿no? Se sientan en el banquillo Dominique Pelicot, el exmarido de Giselle, y otros 50 hombres que fueron los que se logró, Marta, identificar en esas grabaciones tremendas que tuvieron que ver en los 4 meses de sesiones, porque se cree que fueron muchos más. Efectivamente, se cree que fueron cerca de 80. Lo que ocurre es que, bueno, en los vídeos solamente se logró identificar a 50 de ellos, pero se cree que fueron mínimo. Había algunos que a lo mejor aparecían en los vídeos, pero no consiguieron ponerle nombre, ¿no?, a esa cara, ¿no?, a ese cuerpo. Pero fueron muchos más de los que la jueza de instrucción, de hecho, dijo durante el juicio que al final tuvieron que cerrar la instrucción para que los que sí que habían identificado pudiesen pagar por ello, ¿no? Pero que la instrucción podía haber durado muchísimos años más. Antes hablaban las compañeras en la tertulia, ¿no?, de violencia sexual. Hay un concepto que acompaña a la violencia sexual, que es el consentimiento, y es algo muy llamativo en el caso, que recoges también en el libro, que es el hecho de que los participantes en las violaciones pensaban que Dominique Pelicot era el dueño de ese consentimiento y que al leer
permitir que se violara a su mujer bajo sumisión química, el consentimiento de ella ni importaba. Bueno, la mayoría de esos hombres no había oído hablar nunca del consentimiento, ¿no? Hubo que explicarles lo que era y ellos consideraban que no habían cometido una violación porque, primero, no habían salido de casa con la intención de violar a nadie, ¿no? Decían, y aparte argumentaban que si hubieran sido conscientes de que estaban violando a alguien no se habrían dejado grabar, y otra de las excusas más frecuentes era que como estaba su marido delante, pues el consentimiento estaba dado, porque cómo le va a hacer un marido a su mujer una cosa así, ¿no? Entonces sí, esta era una de las excusas más recurrentes, el consentimiento a través de un tercero. Es importantísimo la pedagogía que se ha hecho del consentimiento tanto a través de este juicio como en España, a pesar de la crítica que ha habido de la ley del solo sí es sí. Raquel, y otra cuestión que es fundamental también en el caso, que es la camaradería, esa complicidad que se crea entre los violadores. Tanto es así que hay un momento del libro en el que hablas de un bar en el que se reunían tanto ellos después de las sesiones como ustedes, las periodistas, todos los compañeros que estaban siguiendo el caso, y lo acabas llamando el bar de los violadores. Todo lo que sucede, ese consentimiento y esa complicidad, se da porque además incluso los hombres que no participaron ni siquiera fueron capaces de denunciar, que es una de las cuestiones que se ha planteado. Lo llaman ustedes, acaban llamándolo por esa complicidad, esa fratría, el bar de los violadores. Bueno, el bar de los violadores en realidad era un bar, yo lo bauticé así, bueno, y la mayoría, ¿no? Porque era el bar que estaba más cerca del tribunal y era, pues bueno, donde solíamos ir la mayoría, pues a acabar las crónicas, a comer. ¿Qué ocurre? Que claro, los acusados que estaban en libertad en ese momento, pues también hacían vida, pues hacíamos todos un poco vida en los mismos espacios, en realidad, porque Aviñón es una ciudad pequeña, ¿no? Entonces, en los descansos que teníamos, en los recesos, la máquina de café, el bar, al final, bueno, eran espacios en los que al final, durante 3 meses y pico, pues acabamos conviviendo todos. Igual que yo salía con compañeras, ¿no? Y entre nosotras creo como esa red un poco de sororidad, de apoyo las unas con las otras, pues entre ellos también había esta especie de sororidad criminal, podríamos decir, ¿no? Pues Raquel Vía Écija, autora de La vergüenza, de este libro que pueden localizar ya. Es durísimo de leer, pero la realidad de lo que ha pasado, y ojalá que nos deje también enseñanzas sobre este caso. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Y lo fundamental, las penas. Se va a cumplir casi un año, como decía. El marido de Giselle Pelicot fue condenado a 20 años de cárcel, que es el máximo en Francia, y el resto también, los otros 50 hombres con horquillas entre los 3 y los 15 años. Que es lo que se menos de lo que pedían los fiscales para estos señores implicados, por llamarlos de alguna manera. Gracias, Noemí, como siempre, por estar con nosotros en este espacio de igualdad de la Televisión Canaria. Hasta la próxima semana.